Mateo capítulo 12, versículo 25. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Y dice así la palabra: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hasta aquí puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos en este pasaje que estas fueron las palabras del Señor Jesús para aquellos fariseos que estaban pensando y diciendo en sus corazones que Jesús echaba fuera demonios por Beelzebú. Y entonces el Señor, conociendo el corazón de ellos, es que Él dice estas palabras. Vemos que ellos pensaban y decían: este echa fuera a los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y entonces es que Jesús expresa estas palabras en respuesta a esos pensamientos. Pero ¿sabe qué? Estas palabras no solamente fueron palabras dirigidas a los fariseos, sino también dirigidas al pueblo de Dios. Porque a través de estas palabras el Señor nos está enseñando un principio espiritual. Un principio espiritual que se puede llegar a cumplir si hay una división en algo que se supone que debe ser una sola cosa. Y entonces Dios le dice: un reino, una ciudad, una casa. Y nosotros podríamos agregar una iglesia, un matrimonio, una familia, un equipo de trabajo, que si no está unido, si no están ligados entre sí, esto puede traer, dijo el Señor, asolamiento. En su palabra dice: podrá ser asolado. Y una casa que está dividida no va a permanecer. Y entonces aquí vemos el principio que si hay división, se quiebra la unidad. Y si se quiebra la unidad, puede venir el desastre, la destrucción. Y lo que debería permanecer en el tiempo viene a quedar en la nada misma. Pero el principio de Dios es la unidad. Y si hay unidad, entonces va a haber construcción. Si hay división, va a haber destrucción. Pero si hay unidad, va a haber construcción, va a haber edificación, va a haber crecimiento, va a haber permanencia. Pero si hay división, esto no va a pasar. Y entonces, ¿qué es la división? ¿Sabe que la división es una separación? La división es una fractura, una partición de algo que debería ser una sola cosa. El Señor al matrimonio le dijo que serán una sola carne. El Señor Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y cuando Él oró por la iglesia, Él dijo: Señor, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno como nosotros y con nosotros. Y entonces esto expresa que el pueblo de Dios tiene que estar unido y ligado al Señor. ¿Sabe que a veces una división, una fractura puede venir por un acontecimiento, por un suceso? Es como cuando una persona está haciendo una actividad y por ahí tiene un accidente, recibe un traumatismo y se quiebra, se fractura alguna parte de su cuerpo, de sus huesos. Y entonces esa fractura, esa división entre los huesos viene a perjudicar
el normal funcionamiento de ese cuerpo luego. Y hasta que el hueso no es restaurado, hasta que el hueso no es unido, sanado, el cuerpo no va a funcionar como funcionaba antes. ¿Sabe que a veces estas rupturas vienen cuando uno le puede dar lugar al pensamiento humano? A veces nosotros dejamos de pensar como piensa Dios y empezamos a darle lugar a nuestros propios pensamientos, a lo que nosotros creemos que es correcto y no pensamos según los pensamientos de Dios. Por ejemplo, Adán decidió darle lugar a lo que él consideraba que estaba bien, cuando Dios le había dicho que no hiciera eso. Y entonces cuando él empezó a pensar según el hombre y no según Dios, es que él desobedeció. ¿Y sabe qué pasó cuando él desobedeció? Esto trajo un quiebre, trajo consecuencias desastrosas para la vida de Adán, no solamente para la vida de Adán, sino para la vida de todo ser humano que vino después de Adán. Trajo consecuencias para la tierra y sobre todo vino a quebrar la unidad del hombre con Dios. Vino a quebrar la comunión que Dios tenía con Adán. Esta decisión que entró porque él decidió escuchar su propio corazón en vez de escuchar el corazón de Dios, trajo no solamente la ruptura de la comunión, sino que también lo dejó fuera del huerto, lo dejó fuera del Edén. A veces, con solamente escuchar nuestro corazón, podemos estar dándole lugar a la separación de nuestra vida con la vida de Dios. En la iglesia primitiva, dice que ellos hacían todos unánimes y lo hacían todos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pero llegó el día que algunos decidieron escuchar la voz de hombre para dejar escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Se introdujo lo falso. Dieron lugar a la entrada en la iglesia a los falsos maestros, a los falsos creyentes, a los falsos profetas, a los falsos pastores. Y junto con la entrada de los falsos entró la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y con los años esto trajo una fractura de la iglesia que tenía que ser una sola, la iglesia de Cristo Jesús. Y se terminó dividiendo y formando diferentes ramas del evangelio. ¿Por qué? Porque cada uno aplicó doctrina de hombre y no la doctrina establecida en la palabra del Señor. Y entonces, en el corazón de hombre, creyeron solamente en algunos aspectos de la palabra de Dios y no creyeron en todos los aspectos de su palabra. ¿Por qué? Porque le dieron lugar al corazón del hombre y no al de Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender algo. Como hijos de Dios tenemos que entender que el Señor ya nos ha dado la palabra y que nosotros debemos limitarnos como pueblo de Dios solamente a obedecerla, no a cuestionarla, no a pensar si lo que Dios nos está pidiendo es bueno o es malo. Obedécelo y será de bendición para tu vida. Pero donde tú empieces a cuestionar y le empieces a dar lugar a lo que tú quieres, a lo que deseas, a lo que piensas en tu corazón, entonces empezará una división en tu vida espiritual. Y empezarás de esa manera a alejarte del Señor. A veces, quiero explicarte algo más, porque hay veces que una división puede entrar, ¿sabe por dónde? Por una pequeña fisura. Una pequeña fisura es una pequeña abertura en algo que dijimos tendría que ser una sola cosa.
Esa pequeña fisura, esa pequeña grieta, a veces puede ser imperceptible. Quizás tú no te das cuenta, pero esa fisura ya está ahí dentro. Y con los años y con el tiempo, como no se curó esa fisura, no se solucionó, no se trabajó sobre esa grieta, con el tiempo se fue haciendo más grande. Y la separación se fue haciendo cada vez más grande hasta que se produjo el quiebre total. Si tomamos nosotros el ejemplo de la palabra del Señor, cuando Él dijo que una casa dividida contra sí misma no permanecerá, yo me preguntaba, ¿cómo puede acaso una casa estar dividida contra sí misma? Y sabe que el Señor me decía, una casa dividida contra sí misma es aquel que atenta contra sí mismo. Aquellas personas que tienen un espíritu de muerte son aquellas que continuamente atentan contra su propia vida. Y una casa dividida contra sí misma es aquella que está atentando continuamente contra la vida de Dios. Está atentando contra la comunión con Dios. Está atentando contra el crecimiento y el desarrollo espiritual que cada uno debiera tener con el Señor. Y entonces, ¿cómo puede ser que una casa dividida contra sí misma puede llegar a perder la estabilidad y caer en ruina? ¿Sabe por qué? Porque dentro de esa casa ya hay pequeñas fisuras, ya hay pequeñas grietas que están ahí. Y que quizás tú no estás trabajando para solucionar esas grietas, pero esas grietas se están trabajando y afectando la estabilidad de tu vida espiritual, afectando la estabilidad de la casa. ¿Sabe que en una casa hay grietas que se pueden formar por factores externos? ¿Sabe cuáles son los factores externos? El intenso calor o el intenso frío. La intensa tempestad, la lluvia, los vientos que golpean fuerte contra aquella casa. Y entonces, como esa casa continuamente es golpeada y azotada por la tempestad, se pueden empezar a encontrar fisuras en el techo, fisuras en las paredes. La casa también se puede afectar por grietas que se generan por sobrecarga. Porque cuando uno construye una casa, las columnas que sostienen la casa tienen que tener las dimensiones y las características para sostener el peso que se le quiere poner arriba de esa casa. No va a ser lo mismo una columna que sostiene una casa de un piso que una columna y una base que sostiene un edificio. Y entonces la sobrecarga de la casa puede traer fisuras, puede traer grietas y viene a afectar la estabilidad y puede correr en el futuro un riesgo de derrumbe. Y también hay fallas que son fallas del material. Quizás usted pagó pensando que era un buen material lo que usted estaba poniendo en la casa. Y por ahí los materiales no eran buenos. Días atrás hubo un cortocircuito en una instalación en casa. Y yo me acordaba que esa instalación tenía el cable adecuado. La dimensión de cable era el adecuado. Y sin embargo, los cables se chamuscaron, se quemaron. Y cuando fui a mirar, sí, era verdad. El cable era el adecuado, la medida correcta para esa instalación, pero era de mala calidad. Y entonces, al desconocer uno que ese cable era de mala calidad,
hubo el cortocircuito, se quemaron los cables. Y entonces esa es una falla interna que usted puede o no desconocerla, pero la falla está. Pero Dios conoce todas nuestras fallas. ¿Qué quiero decirle con esto? Puede ser que en medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, y en medio de las circunstancias, tu estabilidad se afecte. Si en medio de las tormentas, de las luchas, de las dificultades, de los problemas, de las pruebas, nosotros no buscamos en la presencia del Señor la paz y el descanso, nuestra estabilidad espiritual se puede ver afectada porque pueden aparecer grietas espirituales. ¿Sabe cuáles son esas grietas? El cansancio espiritual, el desánimo, el desaliento, las dudas, la pérdida de la fe, porque las tormentas, las tempestades son tan grandes, pero si no vamos a la presencia del Señor, no seremos renovados. Esas grietas que se quieren abrir en nuestro corazón, si no son restauradas, selladas por el Señor, se pueden hacer grandes y pueden afectar nuestra vida espiritual. Y hay algunos que han sido afectados de tal manera que aún se han apartado del Señor, porque no han podido soportar las luchas, las pruebas, las tribulaciones. Y entonces puede ser también que tú sientas que la carga que tú estás llevando es muy pesada. Estás sobrecargado. Puedes sentir que es demasiado, que ya no das más, que ya no quieres más. Y de continuo está ese sentimiento, ese pensamiento en tu corazón. Si no vamos a la presencia del Señor en búsqueda, si no vamos a la presencia del Señor en búsqueda de Él, de su paz, de su alivio, si no vamos a su presencia y le entregamos nuestros problemas, nuestras cargas y descansamos en Él, ¿sabe qué puede pasar? Pueden empezar a aparecer fisuras. ¿Sabe cuáles son esas fisuras espirituales que pueden quebrar tu vida espiritual? La ansiedad, la desesperación, la angustia, la aflicción, la pérdida de la paciencia. Pero todo esto lo podemos solucionar yendo a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando la falla está adentro? ¿Qué pasa cuando la falla está en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando la falla está en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra conducta? El Señor dijo que una casa dividida contra sí misma no iba a permanecer. ¿Sabe que esas fallas internas que hay dentro nuestro pueden ser aspectos, escuche esto, pueden ser aspectos grandes o pequeños, aspectos visibles o invisibles que están ahí, nadie los ve, pero el Señor los ve. Y son aspectos grandes o pequeños, visibles o invisibles. ¿Sabe qué? De nuestra conducta, de nuestro andar diario, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Meditaba en el pueblo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver distintos aspectos del corazón del pueblo de Dios. Los más comunes, los más conocidos, los que siempre hablamos: la idolatría, la rebeldía, la queja, la murmuración,
Pero también hubo otros aspectos. La mezquindad, la avaricia. Muchas veces ellos pensaron que ellos podían solos y fueron a la guerra sin Dios y perecieron. El orgullo, el sentirse fuertes. ¿Y sabe qué? Quizás tú, como el pueblo de Israel, puedes tener alguno de estos aspectos dañados en tu corazón. Quizás no tengas idolatría. Quizás no tengas rebeldía, pero puedes tener murmuración. Quizás no tengas rebeldía, avaricia, pero puedes tener queja. El Señor me habló mucho de la queja. Porque hay veces que nos quejamos de todo y por todo. Quizás el hombre se queja de su esposa todo el tiempo. O la esposa de su esposo. O de su padre, o de su madre, o de su hermano, o del hermano de la iglesia. Y te quejas. ¿De qué? De todos los aspectos que no te gusta del otro. De los aspectos que no te gusta de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa. Y vas y te quejas continuamente. Porque hizo esto, porque hizo aquello, porque hizo lo otro. Y entonces nos quejamos quizás abiertamente, sea quien sea el que esté delante. Y yo pregunto, ¿nos quejamos de lo que nos molesta del otro? ¿Y acaso a Dios no le molesta de nosotros nuestra queja? ¿Nuestra murmuración? ¿No le molesta a Dios? Claro que le molesta. La queja, me decía el Señor, puede abrir aún más la separación. La queja puede abrir más la separación entre el matrimonio. Por ejemplo, si tú te vives quejando de tu esposo, si tú te vives quejando de tu esposa abiertamente, quizás esa queja puede caer a oídos de una persona que sea un buen hijo de Dios y te dé un buen consejo. Pero hay veces que la queja no puede caer siempre en manos de un hijo de Dios. Puede ser que la queja caiga en una persona que aún puede dañar más tu corazón y puede introducir en tu corazón aún pensamientos que te distancien más de tu esposo, de tu cónyuge, de tu hermano. Y en vez de decirte no, tenés que ir al Señor, te diga no, vos tenés que hacer esto, aquello, lo otro, no le permitas. Y de repente dejaste entrar consejos de hombre. Y vino el pleito, vino la contienda. ¿Y acaso no era más fácil seguir el consejo de Dios? ¿No es más fácil directamente ir a la fuente, doblar rodilla delante de la presencia del Señor, clamar y pedirle al Señor, decirle, Señor, cámbiame primero a mí y cambia a mi esposo, cambia a mi hermano, transfórmalo, ayúdalo, cambia su carácter, cambia su conducta, tú puedes hacerlo, pero cámbiame a mí. Sácame la queja, sácame la murmuración. Yo quiero invitarte a que abras ahí la palabra del Señor en Juan 10. Juan 10:30. Aleluya, santo es el Señor. Juan 10:30. Aleluya. Juan 10:30, las palabras de Jesús fueron: yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y en Juan capítulo 17,
versículo 21, dice, esta es la oración que el Señor hizo por sus discípulos. Y en el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El principio espiritual que debemos aplicar en nuestras vidas es ser uno con el Señor, uno con mi hermano y todos juntos uno con el Señor. Yo y el Señor uno, como Jesús es uno con el Padre. Yo y mi hermano, yo y la congregación, uno, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Y todos juntos, uno con Dios. Ese es el principio espiritual que la iglesia debe aplicar. Es el principio espiritual que debemos aplicar para nuestra propia vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Ese es el principio espiritual. ¿Sabe qué va a dar ese principio? Va a dar permanencia, va a dar crecimiento, va a dar edificación. La casa se va a construir bajo los lineamientos y los fundamentos de la palabra del Señor, y nada la va a poder destruir. Van a venir los vientos y no podrá ser derribada. Va a venir la tempestad y no va a poder ser derribada. Quizás van a venir tiempos duros donde tengas que llevar una carga más pesada, pero el Señor no te da una carga más pesada. En el Señor tú llevas una carga, pero la puedes soportar porque la llevas en el Señor. Y cuando tú eres uno con el Señor, estas fisuras no tienen que estar. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en nuestro corazón. El Señor está trabajando en nuestro interior. Si realmente nosotros entendemos que hay aspectos negativos en nuestra conducta, porque cada uno conoce su conducta. Si nosotros realmente conocemos que hay aspectos negativos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, quizás te cuesta perdonar, quizás eres muy rápido de enojarte, muy rápido de quejarte. Quizás continuamente está la tendencia a la pelea, a la discusión. Quizás tiendes a la depresión, a la tristeza, al abandono, a la pereza. Hay tantas cosas que uno tiene en su vida como un aspecto negativo. El aspecto negativo en las emociones. Y Dios no quiere, porque ¿sabe qué? Esas pequeñas grietas, una, otra pequeña grieta, dos, otra pequeña grieta, tres, te van separando de la comunión con Dios. Porque eso no debiera estar en nuestro corazón. Y entonces, si realmente entendemos que esas grietas no tienen que estar, tendríamos que orar. A veces le decimos al Señor, Señor, limpia mi corazón. Señor, perdóname. Te volví a fallar. Y resulta que a diario le pides perdón al Señor por lo mismo. Le pides perdón al Señor a diario por lo mismo que no quieres cambiar. Porque aquel que quiere cambiar realmente pone su corazón y su esfuerzo en cambiar. Y la falla del no cambio, ¿está en Dios o está en nosotros? Está en nosotros. La fisura, ¿está en Dios o está en nosotros? Es como aquel que quiere dejar de fumar y no deja. Y le pide al Señor, Señor, quiero dejar de fumar. Ora, y cuando sale a la calle
se prende un cigarro. Ay, Señor, no resistí. Aquel que quiere dejar el vicio, las drogas, es lo mismo. Aquel que tiene una conducta, ay, Señor, volví a decir una mala palabra. Palabras corrompidas que salen de nuestros labios. Oh, Señor, le volví a gritar y le volví a decir palabras denigrantes a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino. Vuelta, me volví a equivocar. Ay, Señor, perdóname, me saltó la carne. Señor, perdóname este carácter, ayúdame, cámbiame. Pero realmente le pedimos a veces perdón a Dios, siempre por lo mismo. Y no cambiamos. ¿Sabe cómo está Dios? Cansado de escuchar siempre perdón por lo mismo. Y no cambias. Y de repente no sientes que buscas de la presencia del Señor y hay algo que no fluye. ¿Hay algo que no fluye? ¿Por qué? Porque son todas esas pequeñas fisuras, esas pequeñas grietas que te separan de la comunión de Dios. Tú quieres recibir de Dios, pero hay grietas en tu corazón. Tú quieres recibir todo lo que desciende del cielo para tu vida, pero esas grietas te separan de la comunión de Dios. Si nosotros entendiéramos que esto está realmente en nuestro corazón, oraríamos de otra manera. Lloraríamos, gemiríamos, clamaríamos, nos arrepentiríamos como lo hacían en la antigüedad, con lloro, con clamor, con cilicio, rasgándose las vestiduras y dando fruto de cambio, de verdadero arrepentimiento. Habría cambio si realmente así lo decidiéramos, y entonces nuestra oración sería diferente. Señor, me equivoqué, pero me doy cuenta que esto que fallo una y otra vez me separa de ti, me separa de la comunión y me tiene derribado, me tiene destruido, no me deja crecer, no me deja permanecer, no me deja, Señor, permanecer constante en la oración, en la comunión, en tus caminos, y ando como las olas del mar, así, fluctuante. Oraríamos de otra manera. Le diríamos al Señor que Él mire adentro del corazón, porque por ahí tú no te das cuenta que esas fisuras están. Pero quizá, como yo digo, a veces una mala respuesta, una respuesta áspera, una respuesta dura, muestra que hay algo ahí en tu corazón. Un pensamiento que se entristece cuando tu hermano prospera y por ahí tú dices, ¿cómo? Mi hermano prospera y yo todavía no puedo prosperar. No solo dijiste a nadie, pero el pensamiento está. Hay una fisura. Y el Señor sabe lo que hay ahí. Quizá hiciste algo bueno y tú dices con tu boca para la gloria del Señor, pero en tu corazón estás pensando, qué bueno que soy, qué bien que lo hice. Y entonces la vanidad, el yo, el orgullo está ahí. Quizás lo disimulas bastante bien, pero está ahí, la fisura está en tu corazón. Oraríamos diferente. Cuando le diríamos al Señor, Señor, mírame, le diríamos, Señor, mírame, pero muéstrame. Señor, mírame y háblame. Dime lo que está mal en mí, porque yo no quiero estar más separado de ti. Yo realmente quiero crecer en mi vida espiritual. Yo realmente quiero avanzar en mi vida espiritual. Yo no quiero estar más estancado. ¿Cuántos años de estancamiento tienen algunos? ¿Por qué? Porque están llenos de fisuras, están llenos de grietas.
Y esas fisuras y esas grietas te apartan del plan de Dios, de la comunión. Oraríamos diferente. Le diríamos sinceramente al Señor, cuando Él nos muestre lo que está mal, le diríamos: Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame, voy a esforzarme en no fallarte más, en no equivocarme más. Ayúdame, ven y fortaléceme con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Ven y lávame con tu palabra. Pero cuando usted ore, esté dispuesto al cambio. Porque hay veces que oramos, pero no estamos dispuestos al cambio. Solamente son palabras que se repiten. Palabras que se repiten y están huecas, están vacías, carentes de un verdadero arrepentimiento, carente de un verdadero sentimiento hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su palabra. Yo quiero ahí que tú cierres un minuto tus ojos y que tú medites y que le puedas decir al Señor: Señor, mírame. Señor, mira lo que hay en mi corazón. Señor, mira lo que hay en mi interior. Señor, mírame. Y muéstrame todos los aspectos negativos de mi vida. Muéstrame. Muéstrame los aspectos negativos de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mi conducta, de mi hablar, de mi andar, que muestran, que denotan que yo no estoy siendo uno contigo, que estoy en algunos aspectos separado de ti. Dile al Señor que te muestre. Dile al Señor que Él te cambie. Dile al Señor que Él te mire. Dile al Señor que Él te escudriñe. Dile al Señor y Él lo va a hacer. Ora al Señor y dile: Señor, perdóname, límpiame en esta mañana.